Bueno, el sábado, cuando todo parecía algo tranquilo, en este país donde nada se puede considerar como tranquilo, nos merendamos, porque fue ya en horarios de la tarde, la renuncia de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. En simultáneo, cuando hablaba la vicepresidenta, qué casualidad, ¿no? La vicepresidenta Cristina Fernández, que lo haya comparado con Melconian en una parte de su discurso y demás, y creo que se hizo explícito ya lo implícito que se venía viendo, que era que Guzmán ya cada vez más, quizás más acorralado, o con cada vez menos lugar dentro de la gestión, ¿no? De Alberto Fernández. No sabía cómo poner, de la gestión o del círculo íntimo de Alberto Fernández y demás. Pero como nosotros no entendemos nada, ni hablar lo que después se dispararon los precios, se disparó todo, como nosotros no entendemos nada, siempre nosotros los jueves llamamos a alguien que entienda y que nos desasne un poco si esto era tan obvio, si no era tan obvio, si se la vio venir, no la vio venir. Por eso estamos en contacto con Alexander Guenel, politólogo, analista político, consultor, también empresario, que está en comunicación con nosotros. Alexander, buenas noches, gracias por tu tiempo. Alexander. ¿Está ahí o no está ahí? Mirá, metiste una intro extraordinaria. Sí, creo que fue lo mejor que hice en años, radialmente. Hace años que no te escucho con una introducción así. Yo estaba casi al borde de la lágrima. Estaba llorando. Estaba conmovido. Hay gente que se conmueve igual acá. Se conmueve, hay gente que está conmovida. Pero bueno, parecería que ahí está. Está Alexander. Alexander, te perdiste una intro. No, yo no la voy a repetir. Estas cosas. No sabés. ¿Quedó grabada? Porque no sabés lo que fue la introducción. Una cosa extraordinaria. Alexander, ¿cómo te va? Era para tesis radiales. Era mismo. Buenas noches, Gonzalo Jiménez, Mariano Ferretti. Alexander, en pocas palabras. Disculpen, tuve que salir y entrar para tener la cámara. No pasa nada. Alexander, en pocas palabras, dentro de la introducción hablábamos justamente de la noticia que pasó el sábado, que fue la renuncia de Martín Guzmán. ¿Era algo que se esperaba? Era algo que se esperaba a tan corto plazo, ¿no? Todos sabíamos que en algún momento se iba a ir. Pero era como Bataglia de Boca, en algún momento se iba a ir, pero no tan rápido después de una eliminación. No, aparte hacía menos de 3 días que el presidente había dicho. Lo había ratificado. Y había dicho que estábamos en pleno crecimiento económico. Sí, ¿no? sí. Sí, la verdad es que, bueno, a ver, el ejemplo Bataglia es bastante bueno para graficar esta situación, ¿no? Digo, a ver, el tema era cuánto iba a Guzmán a aguantar esos embates internos del propio gobierno, del sector kirchnerista, que hoy de alguna forma se materializaron o quedaron mucho más claros cuando vemos o escuchamos el discurso de Máximo, ¿no? Respecto a esto, digo, los abandonó, una cosa así, digo, lo mellaron y después dicen los abandonó. Bueno, es bastante, la verdad que suelen ser bastante cínicos en ese aspecto, pero fue sorpresivo el momento. La verdad que ese momento no se esperaba. De hecho, yo estaba en un bar y me sorprendió la noticia y bueno, obviamente fue sorpresa para muchos. Por lo menos no había ese rumor de las últimas horas cuando se conoció esta noticia y Guzmán había dado muestras de haber soportado algunos embates que se fueron dando en distintos momentos. Recuerden aquellas no renuncias de funcionarios que en definitiva estaban bajo su órbita, sobre todo en el área energética, y sin embargo él, pese a eso, pese a esas trabas, él continuó y parecía estar dispuesto a dar la batalla y el presidente a sostener. ¿Cuál fue la gota que rebalsa el vaso, creo yo, vamos a apelar a lo humano, ¿no? Es feo que te machaquen todo el tiempo tu laburo y que dale. ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? A mí me parece que la cuestión de las tarifas, o sea, el tema fiscal, ¿no? Me parece que era algo bastante relevante, que la verdad es que si uno se pone a pensar, quizás es lo único que Silvina Batakis ha sido conservadora o ortodoxa, digamos, ¿no? Es a lo único que se refirió, que tiene que ver con un plan, si se quiere, ortodoxo de gobierno, decir, bueno, a mí me interesa la parte fiscal. Y sin embargo, al parecer, Guzmán, donde
no puede de alguna forma torcer el brazo, tiene que ver con lo tarifario, que obviamente tiene que ver con lo fiscal. Y recordemos que esto es tan así que Cristina en ese discurso, el mismo día, ¿no?, que Guzmán presenta la renuncia, menciona justamente, la verdad que hace una relación muy extraña, ¿no?, entre el déficit fiscal en pesos, eso no tiene que ver con la deuda en dólares. La verdad que en materia económica se hace unos embrollos que realmente a veces yo no puedo creer, digamos, cómo se anima a decirlos en público cuando cualquier economista recién recibido puede rebatir cualquiera de esas cuestiones. Claro. Y bueno, ella hace mención a esto, ¿no?, del déficit fiscal en pesos, no tiene que ver con la deuda en dólares, y hace unos líos respecto a eso, y me parece que se refería a esto, ¿no?, digamos, dejemos de pensar en lo fiscal, seamos expansionistas. Es básicamente el discurso habitual del kirchnerismo que, obviamente ha hecho que ella, esto hay que recordarlo, ¿no?, ella haya recibido su primer gobierno con 3 puntos de superávit fiscal y lo haya entregado con 7 puntos de déficit, ¿no? Eso es algo que hay que hablarlo y hay que mencionarlo siempre porque es una de las raíces de nuestros problemas actuales. Alexander, Batakis, ¿quién es Batakis? ¿Qué hizo Batakis? ¿Está bien en el cargo o es lo que había, sacamos la boleadora, la agarramos y fue la única que quiso rifar su carrera? Porque la verdad que este puesto te puede eyectar o que no veo a ninguno con la capacidad de decir la salvamos. Según medios norteamericanos, afirmaron que Argentina tiene un gran incendio, lo mejor sería llamar un bombero y no un pirómano, con la designación de Batakis. Eso fue lo que varios medios norteamericanos dijeron. Déjame dudar de los medios norteamericanos. No, también, ¿no? Sí, seguro, pero te digo lo que leí. Claro. Bueno, una funcionaria de carrera, sabemos que su rol más relevante fue como ministra de Hacienda, de Economía en el gobierno de Daniel Scioli. Ahí están aquella discusión, ¿no?, con María Eugenia Vidal que se dio en el ámbito del Congreso Nacional cuando ella decía, no nos entregó ni siquiera para pagar los aguinaldos, ¿no? Al parecer, digamos, es una funcionaria de carrera que siempre ha estado en el Estado, no muy destacada ni reconocida a nivel internacional, claramente no es la funcionaria o la ministra que los mercados esperaban como señal, y eso se vio reflejado en ese aumento de aproximadamente un 10% en el tipo de cambio. Mucha gente menciona esto del blue, no es relevante, pero los dólares financieros sí lo son, y con eso se realizan muchas operaciones y ellos también han pegado un salto, ¿no? Hoy Gabriela Cerruti estaba haciendo mención de eso, ven que están bajando. La verdad que esas menciones también son bastante temerarias en general porque después la realidad las desmiente. Me parece que es una funcionaria que es la funcionaria que aceptó. Yo estoy plenamente convencido que se ofreció el cargo a otros economistas. ¿Cómo que quiénes? han dicho que no. Algunos hablan de Martín Redrado, por ejemplo, que se ha reunido recientemente con la expresidenta. También se reunió Melconian, pero nadie podía suponer que Melconian iba a tomar ese cargo. Sería un giro bastante radical. La baña, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un consenso, o hubo un consenso en esta llamada entre el presidente Alberto Fernández y su vice. Consensuaron poner a esta funcionaria que la verdad es que me genera bastante dudas cuando se habla de cambios en el gabinete, si va a haber otros cambios. Yo me pregunto si no va a haber otros cambios en el propio Ministerio de Economía, ¿no? Esto va a ser difícil o es bastante incierto de que pueda sostenerse. ¿Pero qué línea va a seguir Bataki? ¿Va a seguir una línea? Evidentemente no va a poder seguir la misma línea de Guzmán porque fue lo que lo eyectó. Pero tampoco va a poder volantear mucho y seguir para otro lado porque no le da el margen, va a terminar en la banquina en 2 segundos. Yo creo que lo que va a hacer es mantener el mismo rumbo, si se le puede decir rumbo, que no es porque nunca ha habido un plan más allá de las cuestiones parciales, acuerdo con el fondo, tratar de bajar el déficit fiscal, contener la emisión monetaria, de esa forma tratar de controlar la inflación. Los acuerdos de precios, que yo no les llamo políticas porque son siempre parches, ya sabemos que no funcionan, pero que se siguen intentando como para dar una señal más a la gente. Me parece que va a seguir un poco en esa política con otro discurso, ¿no? Algo de ese discurso se vio en algunas preguntas porque está dando muchas entrevistas. Una de ellas creo que fue a TN, donde una de las preguntas es quién fue el mejor ministro de Economía de la historia, y dice José Bergerbar.
con lo cual es bastante llamativo, digamos, porque obviamente ha sido aquel ministro de Perón. De Perón, el 73. Exactamente, con tantos inconvenientes, y la verdad que no sé si es una referencia adecuada, pero bueno, imagino que tiene que ver con darle ese sesgo productivo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sesgo productivo sin dólares ya sabemos que es muy difícil. Y ahora, bueno, alguna de estas medidas, como lo que leímos del free shop y demás, que la verdad que son medidas que no tienen ningún efecto real más que publicitario, y me parece que por ahí, por ese lado, va a ir la cosa, para tratar de mostrar otra imagen que a la expresidenta le pueda resultar aceptable, digamos. Alguien que vio con buenos ojos esta designación fue la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que entre tantas cosas, entre otras tantas, dijo que bueno, que Argentina va a tener que atravesar un proceso en donde va a haber mucha gente que va a sufrir. ¿Otra vez? Yo, la verdad que ya sabemos quiénes van a sufrir. ¿No? Sí, el dueño de Pablo Roca no va a sufrir, me parece. Los dueños de los bancos no van a sufrir. No, la situación de las pymes es preocupante. Es muy preocupante la situación de las pymes. Las pymes se van a terminar fundiendo. ¿Cuándo vamos a dejar de sufrir? Sería la pregunta. Claro, ¿no? Porque, claro. La verdad es que, a ver, en este contexto es difícil, hasta se podría acordar en ese punto, digamos, ¿no? Porque la verdad es que no se ve otra forma de salida, digamos. ¿Cuál sería la salida si el déficit no se puede bajar, si más deuda no se puede tomar? Si es como que estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo. Hoy la situación, yo conociendo un poco también del lado del comercio, la situación es complicada porque faltan dólares y también faltan productos terminados y también faltan productos intermedios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la manta corta todo el tiempo? Y al mismo tiempo, bueno, algunas políticas que van chocando con esto, ¿no? Esto de cuidar la mesa de los argentinos, por eso trago exportaciones, pero necesito los dólares, les cobro retenciones, sabemos que con esto Entonces, son una serie de cuestiones que se van trabando unas con otras, y que si nosotros recordamos algunas de las definiciones más claras o las críticas más claras a este tipo de políticas, las hizo el actual presidente cuando no era kirchnerista, ¿no? Sí. Si nosotros recordamos, por ejemplo, relación al cepo. ¿Qué es el cepo para Alberto Fernández? Una piedra que impide que salgan algunos dólares, pero impide también que entren, digamos. ¿Qué es el proteccionismo? Bueno, es una política que nos aleja del mundo al mismo tiempo que parece proteger algunas industrias que en general no son competitivas, pero que no direcciona los recursos donde realmente se puede ser competitivo, exportar y demás, y justamente recibir esos dólares. Digo, un montón de críticas muy concretas y muy claras en su enumeración las hizo Alberto Fernández cuando hablaba de Axel Kicillof, ¿no? Bueno, me parece que allí está un poco la cuestión, y la verdad es que hoy salir de esa situación con este mismo elenco gobernante parece muy difícil, salvo algún volantazo importante, y bueno, o alguna otra cuestión que hoy, bueno, no sé si lo vieron, Silvia Mercado preguntándole a Cerruti si había mencionado la posibilidad o si habían hablado de la posibilidad en gobierno de una renuncia del propio presidente, ¿no? Bueno, la verdad que Mercado, cuando empiezan a pasar esas cosas, la cuestión es más complicada. Tengo una pregunta, a ver, todo esto a mí me da, a cualquier más o menos con dos dedos de frente, le da la pauta de que es un gobierno ya casi terminado, digamos, a nivel de próximas elecciones, no tiene posibilidad de mantener una continuidad. Lo que mi pregunta es, ante una eventual asunción de otro gobierno, de otra línea, como pudo haber sido la de Cambiemos u otro. Sí, pero llévate esa línea. Volvemos a Cambiemos, que vuelva a tomar. ¿Qué posibilidad, qué margen de maniobra económica tienen ante esta situación? ¿Qué pueden hacer? O sea, si quieren venir con todas sus políticas nuevamente de no, liberamos todo, la economía. Eso, ¿en qué deriva? ¿Se puede hacer eso? ¿No se puede? ¿Terminamos con una hiperinflación galopante o no? ¿Alguien sabe una respuesta a todo esto? Estamos todos. Una proyección, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se termina esto? La verdad que es difícil. El que quizás, más allá de mis coincidencias o discrepancias con él, el que quizás más
clara tiene la dificultad del próximo gobierno es Horacio Rodríguez Larreta, cuando él dice, digamos, se corre un poco de algún voluntarismo que parece expresar, digamos, Patricia Bullrich, diciendo, bueno, nosotros vamos a hacer esto y bueno, lo vamos a hacer a toda costa y esto es lo que nos va a permitir salir. Por ahí esas políticas, por ahí esas propuestas, yo pueda coincidir. El tema es que Horacio Rodríguez Larreta dice, bueno, tenemos que hacer esto, pero con un apoyo masivo de un 70% a nivel Congreso, a nivel votos, a nivel, bueno. Un gran acuerdo nacional. Parece muy difícil, o sea, reforma tributaria, reforma fiscal, reforma laboral, digamos, son básicas como para poder proyectarse de esa manera, digamos, que para conseguir básicamente los dólares, esa famosa restricción externa que es algo que nos aqueja desde siempre, y obviamente atacar lo fiscal. A ver, también probablemente esto tenga que ver con una reforma jubilatoria, digo, que me parece que es el punto fuerte del presupuesto. Bueno, me parece no, es el punto fuerte del presupuesto. Bueno, pueden actualmente los trabajadores activos mantener a los trabajadores pasivos, digamos, esta edad jubilatoria y demás, y la verdad es que es algo que se discute en el mundo. Acá son cuestiones que por ahí quedan un poco detrás de una coyuntura que es galopante, que nos lleva puesto, con una inflación de 60-70%, parece algo muy difícil de sostener o incluso de debatir. Pero la verdad es que algo va a haber que hacer y difícilmente pueda ser. Cambiemos en esa versión de reformas light que se le achaca a Alfonso Prat-Gay, ¿cómo era la palabra? Ahora no me sale la palabra, digamos, esa moderación en las reformas, bueno, probablemente ese no sea el camino, pero al mismo tiempo va a requerir, cualquier camino más drástico va a requerir de un consenso que hoy parece difícil de alcanzar. Alexander, te hago la última ya para ir terminando y agradeciéndote tu buena predisposición, tu claridad en la explicación y la buena onda y sobre todo el tiempo. No nos vayamos tan lejos. ¿Hasta cuándo se puede hasta cuándo se puede sostener esta tensión entre el ala albertista, ya cada vez con menos tipos de peso dentro del gabinete de las distintas carteras? Creo que Gustavo Vélez nada más le queda como nombre propio, y el kirchnerismo. Bueno, la verdad es que en términos de conveniencia, yo no sé, a ver, yo he tenido esta discusión, este debate con varias personas. Básicamente, el debate pasa por, aunque suene un poco duro decirlo así, por Cristina Kirchner. ¿Es o se hace? ¿A qué me refiero con esto? Digo, ¿es esa mujer con ideas populistas en términos económicos, con ideas que a veces algún economista llama terraplanistas, ¿no? En cuanto a qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿O es más bien una persona que calcula o ha calculado que esas políticas o esas ideas le han permitido mantenerse en el poder y hasta el día de hoy sortear o esquivar un poco la cuestión judicial, que por ahí tal vez no le preocupa tanto a ella, pero sí le preocupa respecto a su entorno familiar? Digo, si nosotros pensamos en Cristina como un ser racional que piensa en esa cuestión judicial y demás, la verdad es que pareciera que lo que más le conviene es, de alguna manera, tratar de que a este gobierno le vaya bien. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que la posibilidad, que también lo ha intentado, de despegarse, resulta medio difícil, resulta complicada, y más aún cuando a la luz pública aparece como la nueva ministra Batakis, aparece como un consenso, algo que ella aceptó, algo que incluso por las declaraciones de hoy parece haber propiciado. Entonces, bueno, una vez que propicia, en este caso, un nuevo ministro de Economía, puede a continuación despegarse, parece bastante difícil. ¿Le conviene despegarse? También me parece que es algo que no sucede. Y en el caso de Alberto, yo diría, el presidente sabe que, digamos, su trayectoria, su carrera política está terminada. Pero la verdad es que si uno lo piensa en términos jubilatorios, a una persona que al menos no se le conoce oficialmente una vivienda, por ejemplo, sí. Pensar en su jubilación de privilegio, de no sé en cuánto está la pensión vitalicia del presidente, no lo pensemos. Cierta tranquilidad posterior, me parece que su preocupación
es terminar el gobierno, tratar de llegar a término y retirarse con cierta, tratando de pasar lo más desapercibido posible. Sin Me parece que las por Comodoro Pi. intenciones de Cristina o lo que ella necesita lograr en términos judiciales y en términos de centralidad política, la urgen más que al propio presidente. Quizás en los próximos meses la veamos en ese sentido, quizás más nerviosa ella que él, que obviamente sufre la coyuntura y el día a día de levantarse y mirar por la ventana y ver el incendio, porque es básicamente lo que ve todos los días. Alexander, ahora sí, la última. Lo que le pregunto a todos los economistas que han pasado por acá antes de irnos es: ¿compro dólares o pongo la guita en un plazo fijo? Un tipo como yo que no tiene la menor idea de cómo invertir en este país. Bueno, creo que puedo zafar la respuesta porque yo soy politólogo y no economista. Pero, bueno. No sé, no me perdí la presentación, no sé qué decían ahí. No, politólogo, empresario. Pero algo de economía sabés. Dale. Bueno, no, está bien, me gusta. ¿La tuya dónde la pones? Trato de opinar de eso. Y la verdad es que en general han hecho una proyección, sobre todo desde la salida de la convertibilidad hasta acá, y obviamente si uno lo piensa en términos de otro país, digo, si uno tuviera el dinero afuera en Estados Unidos, bueno, las inversiones posibles son otras. En Argentina, lamentablemente, y el otro día sí escuchaba a un economista que decía, y la verdad es que las opciones son bastante escasas, digamos. Él ha hablado del plazo fijo UVA, pero la verdad es que en términos de tranquilidad seguiría haciendo lo que hicieron todos los argentinos en los últimos 50, 70 años. 100 años, que es comprar dólares. Exactamente. Alexander, te agradecemos muchísimo la comunicación y tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, era Alexander Guvenel, siempre metiendo la pata, vos, siempre politólogo, siempre pensando en la plata, viejo. Que también el economista. Qué bárbaro. Le daría un título más, viejo. Pues está bien. Politólogo, escribe en los principales medios de nuestro país. La verdad que un placer hablar con Alexander Guvenel, también socio de del Club Politólogo Argentino. Acerca de esto, ¿no? Lo que nos merendamos el sábado, la renuncia de Guzmán, el caos de la corrida cambiaria que hubo el lunes, con una pelota de nieve, con una bola de nieve que cada vez se hace más difícil de frenar, ¿no? En donde los salarios, todo, la remarcación de precios, es todo un caos que... Lo más triste es que ya se ha vivido acá. Nosotros de alguna u otra manera lo hemos pasado, ¿no? Éramos muy chiquitos con la hiperinflación de Alfonsín. Quizás José se pueda acordar un poquito más. Pero no es nada... Es como, otra vez vamos a volver a eso, no te la puedo creer. ¿Qué le vas a contar a José que vivió la conquista del desierto? Claro. A lo que voy, no nos sorprende lo que pueda llegar a pasar. Simplemente decimos... Otra vez, viejo, volver a eso. Y el tema es, cada vez hay más gente. A mí me causa gracia. Cada vez hay más gente fuera del sistema. Que distinta era la situación en la hiperinflación de Alfonsín. La gente que quedó, esto es datos fríos, ¿no? La gente que quedó fuera del sistema, a la que quedó fuera del sistema con el menemismo, o a la que quedó fuera del sistema con el corralito, o a la que quedó fuera del sistema, y cada vez ese anillo va abarcando a más gente. ¿Sabes lo que es? Que hay gente que había quedado fuera del sistema y no se dio cuenta de que volvió a quedar afuera de ese sistema del que había quedado afuera. Claro. O sea, caímos. Que le hicieron creer que estaba dentro del sistema. Claro, caímos. Bueno, y ahora volvimos a caer de vuelta. Y nos seguimos cayendo. ¿Cuándo termina esto? No, nos seguimos cayendo. Es bravo realmente. Es bravo. ¿No con un tema? Nos vamos con un tema. ¿Con qué? Nos vamos con AC/DC. Hacelo girar. Jailbreak. Qué buen tema para hacer un sampleo.